Mila, por favor. Bueno, ahora sí, ya estamos en la grabación para que los que no puedan estar hoy o los que no pueden escucharlo lo puedan escuchar o ver más tarde en otro momento. Le damos la bienvenida nuevamente desde la Universidad de Burlingame y PAMI y gracias por estar ustedes presentes allí y gracias a todos los equipos que nos permiten estar en contacto con ustedes. Estábamos hablando de aquellas cosas que el Código Alimentario todavía no tiene incorporado y yo refería una anécdota que era una referencia anecdótica, que hoy ya es una referencia con datos concretos, porque ese estudio implicaba análisis, seguimiento, evaluaciones técnicas con base científica. Y aquí en la Facultad de Exactas hay un laboratorio que se dedica a estudiar todos los productos fermentados específicamente. Bueno, ahí nos reunimos con el investigador y mi trabajo ahí fue vincularlos con la manera de cómo presentar la documentación ante la Comisión Nacional de Alimentos para que después evalúe toda esa información que ellos tenían acumulada de años y años. Y así fue, hace esto ya varios años. Y como todo tarda mucho tiempo, bueno, este año en abril salió inscripta y aprobada en el Código Alimentario lo que llaman fermentado de ciruela. No se llama vino, se llama fermentado de ciruela. Ahora, para los que a lo mejor tengan posibilidad de viajar y estar en Berisso, la fiesta del vino, si lo siguen por las redes, busquen por ahí, van a tener posibilidad de probarlo. En realidad es una bebida que tiene que ver con los gustos personales, ¿no? Para mí es muy edulcorado, muy alicorado, parece un licor porque está muy dulce. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta y eso se incorporó al código porque tuvieron que demostrar que ese fermento de ciruela no tenía ni alergenicidad ni toxicidad con lo que se producía. Eh, es parte de lo que hay que comprobar con el agua de mar, que hoy no está comprobado en ese sentido. ¿Por qué? Primero porque una producción en superficie, sí, tiene cierta posibilidad de monitorear, verificar y demás. Variables que no siempre están bajo el control del hombre, pero son por lo menos monitoreables las variables. Ahora, el agua, imaginemos la costa atlántica acá en la provincia de Buenos Aires, de San Clemente hasta Bahía Blanca. El agua en su profundidad no es todo igual, ni tampoco la profundidad es igual, depende de dónde estemos ubicados. Entonces, hasta ahora no han logrado, en base a las investigaciones, poder establecer parámetros que sean mensurables, medibles y verificables objetivamente para poder asegurar que ese agua tiene seguridad para el consumo. Ustedes saben que también el agua del mar es portadora del famoso Vibrio Chorelae, que es el vibrio del cólera. ¿Se acuerdan del cólera ya por la década del 80? Bueno, en el agua de mar está el Sí. cólera. Así como en el agua de mar también está el- la bacteria que produce botulismo, Clostridium botulinum. Así como en el agua de mar, por momentos hay marea roja, con lo cual está la toxina botulínica de los moluscos. Es un escenario complejo que hasta ahora se está investigando y se están evaluando. Hay infinidad de trabajos presentados a nivel internacional y demás, pero tenemos quienes se han abocado por su cuenta al estudio del agua, van a estar en el agua y lo consumen. El caso de Hugo fue uno de ellos que comentó el otro día. Y después eh, tengo que ver si puedo conseguir, si les interesa el tema, aunque sea que nos cuente la experiencia, porque por ahora son experiencias personales, no podemos darle un viso de entidad científica al agua de mar porque no la tiene para el consumo humano, porque no está en el código alimentario. Para poner una línea divisoria bien clara, ¿no? Acá como yo decía el otro día en la charla de Hugo, nosotros acá no promovemos ningún tipo de consumo de nada, ni mucho menos el ejercicio de cualquier actividad que no corresponda a lo que el taller merece, que es divulgar, difundir información, invitar a especialistas, invitar a personas que estudian los temas, siempre encuadrados dentro de lo que nuestros marcos normativos sanitarios nos permiten. El agua de mar es un signo de interrogación grande, pero a medida que uno anda, recorre y visita lugares, se encuentra con un montón de gente que consume el agua del mar. Hay que encontrarle la vuelta en términos de reconocimiento del código. A ver, Graciela, ¿qué nos querés contar? No, una pregunta. Si, primero una anécdota. Había una señora de 90 y pico de años en Pehuencoop.
que es una playa que queda a pocos kilómetros de Montehermoso. Si uno va de Bahía, está primero Pehuenco y después Montehermoso. Esa mujer iba todos los días al mar, no sé si vive, se daba una ducha y tomaba agua de mar. Una salud de hierro. Pero mi pregunta era con respecto a lo que dijiste recién, que el agua de mar contiene varias bacterias. Em, Ahora, ¿cómo cuando uno va a la playa y se mete al agua y traga agua, ¿viste? No nos enfermamos. Bueno, Eh, eso sería una ¿Cómo es clase, la cosa? sería una clase de medicina o epidemiología, pero para poder ser más simples, eh, primero, eh, en cuanto a las bacterias, que son gérmenes que están en todos lados, no solo en el agua de mar, sino que están alrededor nuestro. En este momento estamos rodeados de bacterias y no por eso nos vamos a enfermar. Tiene que ver mucho la condición general de la persona, tiene que ver mucho la dosis infectiva de lo que nosotros ingiramos, consumamos o esté en contacto con nosotros, la cantidad de alimento que consumamos. No es todo tan lineal, ¿no? Sino, otro ejemplo que yo te puedo dar, Graciela, también lo que ocurre acá en el Río de la Plata, Eh, la gente va y uno va ahí al río y la gente se baña al lado de la descarga de las cloacas. De acá de toda una Claro. zona de 1,5 millones de habitantes y toda la cloaca gigante uno y se ve ahí. Y la gente se baña, no por eso se va a morir. Ahora, no es el ámbito adecuado. No se estaría actuando a conciencia. El calor, la ¿Puedo gente que por ahí... comentarle algo? Sí, por favor. Este año pasó con Miramar. Miramar tiene un arroyo que se llama el Durazno, si no me equivoco. Y decían que estaba contaminado porque los desechos cloacales van al arroyo y del arroyo al mar. Eh, y yo supongo que las personas que se pudieron haber enfermado con cuadros de gastroenterocolitis, quizás hayan sido personas que se han bañado cerca de esa zona, porque yo he ido muchísimo a Miramar y afortunadamente nunca tuve ningún inconveniente. Lo mismo pasó en Brasil. Ah, Creo que muchos nos enteramos, no sé si fue Florianópolis. bueno, eh, no. Mm. sí. Es evidente que ahora yo lo que no entiendo es por qué no avisan a los turistas o a las personas para que no se bañen en esa zona. Nunca hay señalización al respecto para evitar bañarse en en ese lugar contaminado. Y sí, es difícil encontrar una respuesta, ¿no? Que responda a todas las inquietudes, pero primero que hay conductas que las personas no respetan, por más que uno le diga no hay que bañarse, se meten igual, por un lado. Es una cuestión de educación, una cuestión de conocimiento. El decir no se metan acá porque está contaminado también es un boomerang que vuelve a quien lo dice, porque si es la autoridad y es el gobierno local o quien fuera a nivel local, dice no te metas ahí porque está contaminado y uno puede decir, bueno, y en vez de decirme que no entre, ¿por qué no lo resolvés? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha sensibilidad respecto a mencionar cosas que a lo mejor siempre pasa lo mismo. Mientras no pasa nada, está todo valorado. El día que pasa algo, ahí se viene la catarata de signos de preguntas gigantes que no hay respuesta. En este plano, como en otros temas que podemos llegar a hablar toda la tarde, un montón de situaciones que exceden al tema alimentos, ¿no? De otros aspectos que hacen a nuestra vida, donde todo parece normal hasta que un día ocurre algo y sí, pero nadie se dio cuenta y sí, evidentemente, habiendo un montón de actores que tienen que intervenir, no interviene nadie. Sin ir más lejos, el tema del tratamiento, que es un tema muy gigante, ¿no? Pero muy sensible y que no lo abordamos. El tema del tratamiento de residuos sólidos que generamos en cada uno de los puntos urbanizados. Si uno recorre la provincia, hay muy pocos municipios que tienen plantas de hace muchísimo tiempo ya trabajando en la clasificación, no en el entierro, como ocurre acá en el AMBA, y como ocurre acá en la zona del río, en Punta Lara, como ocurrió en Villa Domínico, en toda la ribera de Avellaneda y Quilmes, donde se acabaron los cultivos que había en la zona. Muy poco se ha tomado a nivel
de política pública a través de las distintas décadas. Y como por ahí se dice, la plata, eso genera plata, la basura, pero también genera miseria, enfermedades. A mí por mi trabajo me ha tocado ir en momentos a los basurales. ¿Por qué? Porque había situaciones en las cuales había alimentos que estaban deteriorados, en mal estado, vencidos, podridos, como ustedes le quieran llamar, y había que desnaturalizarlos y dejarlos en lugares que no puedan acceder las personas. Y nombro dos lugares que me acuerdo que fueron terribles, los lugares que conocí hace muchos años, ¿no? Mar del Plata era uno y Luján otro. Luján. Luján, como un lugar que eran ciudades ocultas, porque si uno, en el caso de Mar del Plata, le pregunta a la gente, ¿fuiste al basural? Además de ver la playa, ¿fuiste a ver el basural? Ahí viven personas, perro, caballo, chancho, arriba, sobre la basura. Es un mundo en particular. Y Luján, sí, los que tienen fe religiosa, que van en octubre, van caminando hasta Luján para pedir o para agradecer, si fueran a ver lo que hay en Luján, el basural que hay en el fondo de Luján, y ahí conviven personas, que son focos infecciosos que nunca hasta ahora, o por lo menos en muy pocas localidades, yo he visto que estaban tratadas en términos de cómo se pueden disponer los residuos que genera una comunidad. Y me acuerdo de uno de los casos que menciono, por ahí ustedes a lo mejor lo han conocido, en el municipio de La Prida, pero ya hablo de esto hace más de 30 años. Había un intendente muy joven, un arquitecto, él, especializado en salud, especializado en ambiente, había estado en Alemania, y cuando me tocó conocer esa zona por un tema de una cooperativa láctea, eh, viví mucho tiempo ahí, yendo, quedándome y viniendo para acá, pero conviví mucho tiempo, años, yendo a ese proyecto de la cooperativa que después se instaló. Pero me llamó la atención cuando iba a la Prida, no veía en los alambrados las bolsitas de nylon que se suelen ver cuando uno anda por las afueras de los pueblos. Vieron que hay unas bolsitas Sí, pegadas al alambrado. el Bueno, viento, ahí está el basural. O las gaviotas que merodean arriba, sobrevolando. Bueno, uno identifica dónde está el basural del pueblo por ese tipo de datos. Yo no veía nada. Entonces él me llevó un día, el vasco Irigoyen, me llevó hasta ahí, me mostró, era un terreno gigante donde había un galpón enorme y al costado, hacia cielo abierto, una pared gigante de ladrillo como de 2 metros y pico de alto, toda tabicada a los costados, como para poner cosas que eran botellas verdes, botellas blancas, plástico duro, plástico blando, alambre, iban clasificando y guardando ahí. Y en ese galpón gigante había una especie de, como de mostrador largo en donde atracaban los camiones de culata de recolección de residuos y a los costados como si fuera un mostrador, a los costados había gente con barbijo, con guantes, abrían las bolsas y seleccionaban y iban clasificando. Y ahí al costado había una especie de fardo armado con maderas viejas y unas piedras gigantes arriba que hacían los fardos de papel, que luego de que lo compactaban, lo ataban y venían a las papeleras de acá de Lanús, de Avellaneda. Esa fue la primera experiencia que vi de una planta de tratamientos sólidos urbanos que hubo acá, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Después Trenquelauquen, después Tapalqué, en fin, otros ejemplos, pero no hay muchos más que esos. Y evidentemente es un tema, las poblaciones van creciendo y ni hablar acá en este ámbito del AMBA donde vivimos 10 millones de personas apretados en el urbanismo, ¿no? Que no hay lugar físico para destinar esto y tampoco hay capacidad para, digo yo, no hay capacidad, no, quizá no se promovió nunca que esto se ocurra. No sé en los ámbitos donde ustedes viven si haya una clasificación de basura de acuerdo a si es húmedo, si es seco, si es papel, si es vidrio. Perdón, Jorge, quería comentar que acá hace muchos años empezó en Cerri una cooperativa para clasificar eh, los residuos. Y eso después decayó por cuestiones políticas y de economía, y ahora volvió a empezar. Y la otra cosa que empezó este gobierno, esta intendencia, es la clasificación del hogar hacia la vereda de residuos.
de plástico, vidrio, cartón, y hay días que pasan por distintos barrios. Está todo programado. Está muy Así bien. que Sí, es y esto un es un avance avance. porque ya en los años 90 y pico habíamos empezado en la escuela a trabajar lo que se llamaba puntos limpios o puntos verdes, pero si no hay ayuda del gobierno municipal eso se cae. Bueno, la cooperativa obrera también tiene sus receptáculos ahí, pero esto de la recolección de residuos, muy interesante. Es un Eh, tema que por ahí no se excede, pero surgió sí. ahí. Ahí tengo manos levantadas. Mónica, a ver, ¿querías comentar algo? ¿Hacer algún aporte? Sí, hola, buenas tardes. Esto que vos comentabas del agua de mar, que no está regulado, y esto del agua de mar isotonizada, porque hay embotelladoras, es lo mismo, Sí, pero tampoco está regulado. no pueden denominarla agua de mar. Si la colocan como etiqueta en el rótulo agua de mar, está mal rotulado. No podrían. Si Claro, no pero sí podrían, se comercializa esto. y ahí hablamos de un problema, no debería, porque induce al engaño al consumidor que dice: "Ah, agua de mar es buena, la compro y la tomo". Eh, son Porque, bebidas porque hay, bebidas claro, isotónicas, pero no podría colocarle la designación de agua de mar. mm, Básicamente porque no está en el código. Si todo aquel alimento que circula debe estar tipificado de acuerdo como el Código Alimentario lo establece. claro, claro. Sí, porque hay Eh, mucha gente que la consume y compra, sí, capacitan, ¿no? Por los beneficios, y sin duda, es sin una duda. movida importante. Vieron que, a ver, tomando el comentario de Mónica, generalmente lo que se hace en la comunidad siempre va más rápido que lo que puede hacer después el Estado, en buscarle, o el Estado cuando ve que está saturado de todo eso, bueno, empieza a regular. Pero no hay proactividad en decir, bueno, esto está ocurriendo en algún punto, o toma dimensión porque en algún sector aparece con más empuje. Como muchas de las cosas que hoy todavía no están definidas, hoy se habla de inteligencia artificial, pero no hay nada que esté escrito a ver qué se puede hacer y qué no. Ustedes los ven todos los días, aparecen cada día más cosas hechas con inteligencia artificial, personas que no se conocen y se saludan o hablan como si fueran amigos. De repente el presidente de Estados Unidos con el vecino de nuestra casa hablando, eso lo logra algo que, como lo muestran así en forma divertida por un lado, pero pueden aparecer cosas que hoy, desde el punto de vista legal, ni siquiera nos imaginamos que podría ocurrir. Seguramente cuando explote por algo, ahí van a aparecer todos los proyectos de ley para regularlo. Falta una proactividad en estas cosas que son realidades de cada lugar donde nosotros vivimos, que no se toman o nosotros las sostenemos, las consumimos, inclusive hablando de alimentos, pero no están formalizadas. El famoso tema, como vimos el jueves, cuando los que tuvieron posibilidad de estar, no sé si alguno de ustedes estuvo en el taller del jueves, que estuvo el Azares, que son los chicos que producen miel acá en Hurlingham, y ellos ganaron un premio en Inglaterra con su miel. Y cuando uno lee un rótulo de miel que dice miel pura, más el pura está de más, no hay que agregarle miel pura. Se da por entendido que la miel es un alimento ya producido por la abeja, por el sistema digestivo, no tiene que tener ningún agregado a la miel. La miel es miel, no puede tener nada. Que le agregue algo, no puede tener nada. La miel es miel. Así como la leche es leche, no puede tener algo agregado. Eh, y la miel pura indica que es una mala rotulación, pero tiene que ver con la estrategia de marketing, la forma de poder impactar en el consumidor, porque toda esta es pura. Pero cuando vemos la miel en botella de vino envasada y que está líquida todavía en esta época del año, sabemos que ahí es una miel adulterada. ¿Por qué? Porque esa miel tiene jarabe de glucosa, no puede haber una miel a esta altura que esté líquida. O se somete a cocción, se somete a una temperatura que hace perder las cualidades nutricionales de la miel. Para poder ablandarla, la hierven, la someten a cocción, pero también genera sustancias peligrosas para el cuerpo humano. Así que es un tema bastante complejo y la rotulación tiene que ver con el marketing en muchos casos.
Ahí Teresa estuvo el otro día. Así que aparezca agua de mar ahí en el rótulo no debería ir. Lo mismo ocurrió con la sal marina antes de que se apruebe. Ya aparecían sal marina sin estar aprobada la sal. Así que en principio el problema de eso es que no tenemos, primero es un engaño al consumidor. Y si realmente tiene sal marina, al no estar aprobada por el código, no habría forma de poder decir cómo lo controlaron. Y no hay método porque no hay establecido nada respecto a eso. Doble, doble riesgo, doble falta. Por un lado engaña al consumidor, por otro lado el riesgo de poder traer un problema de salud. Pero es un tema interesante para seguir abordándolo. Hasta ahí, Mónica, lo que te puedo contar. Ese miel, agua de mar no se podría, Mm, no es bien, recomendable consumir algo que no está en el código. claro, claro. Bueno, gracias. De nada. A ver, Celia, que nos querés Jorge, contar. Ahí, sí, estaba escuchando ay, ¿en qué lugar del sur ya hay producción de algas? Seguro que bueno, lo sabes. a lo mejor Celia nos dice algo que está allá en el sur, capaz que nos cuenta algo. A ver, Celia. Sí, no, Jorge, yo no quería hablar de algas, no sé del tema. Yo estoy en Bariloche, pero quería contar un poco la experiencia nuestra cuando hace 20 años nos construimos la casa muy alto en la ladera del Cerroto y no tenemos cloacas aquí y durante los primeros 15 años nosotros tomamos agua de vertiente. No teníamos agua corriente, ahora sí, hace 5 años llegó el agua corriente hasta acá. Y hay algo que, bueno, que me quedó un poco la duda. Al no tener cloacas, lo que tenemos en cada una de las propiedades es un lecho nitrificante, es un sistema mediante el cual eh, se filtran todos los residuos del baño, lo que va de la cocina, todo lo cloacal. Y en un comienzo nosotros al estar tan alto, bueno, no había ningún tipo de preocupación porque verdaderamente el agua que tomábamos era agua de vertiente, o sea, nuestra manguera venía desde 500 metros más arriba, con eso cargábamos el tanque de agua y bueno, eso era lo que consumíamos. Después de un tiempo, como la edificación continúa hacia arriba, evidentemente empezamos a hervir el agua hasta que, bueno, algunos hablaban de contaminación, y bueno, nos conectamos al agua corriente cuando tuvimos esa posibilidad. El hecho es, si tenés conocimiento de esto de los lechos nitrificantes y si puede haber sido que, que se contaminara el agua, digamos, siendo que había muy poca gente viviendo más arriba de nosotros. Sí, a ver, la contaminación no solamente puede venir por acción del hombre, del ser humano, sino que hay nichos, sustratos que están por debajo de la tierra que pueden ser lechos contaminantes. Ustedes han escuchado hablar del arsénico, por ejemplo, como metal pesado, y el Sí, arsénico Mm, preponderantemente no está vinculado a la acción del hombre, que uno podría asignarle a los modelos productivos altamente intensivos, con mucho agregado de sustancias químicas, podríamos ponerlo en tela de juicio, pero particularmente el arsénico se dio en el último plegamiento del globo terráqueo, quedaron nichos de arsénico debajo de la tierra. Y hay lugares de nuestro país donde hay mayor carga de ese nicho por debajo de la tierra, donde pasan los acuíferos, que están concentrados los niveles de arsénico muy elevados. Un claro, ejemplo, un ejemplo claro, tranquilo, es podemos llegar a Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene doble problema. claro, Muy, po- arsénico, muy poca disponibilidad de agua dulce y además el agua altamente contaminada con arsénico. Yo estuve viviendo en Santiago del Estero por razones de trabajo y es un problema grave. ¿Por qué? Porque el terrible. hidroarsenicismo como enfermedad, eh, el agua del código dice que no puede tener un porcentaje máximo, tiene que tener un porcentaje máximo de unidades en el agua, el arsénico. No puede pasar más de 0,01 partes por millón, que es muy poquito. Ahora, los niveles que tenemos en determinadas zonas elevan por encima de ese número
los niveles de arsénico. Después vamos a compartir un seguimiento que hay respecto al tema del agua, donde hay infinidad de demandas a niveles territoriales. Acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona centro, Partido 9 de Julio, Carlos Casares, eh, la Corte Suprema resolvió a instancia de los vecinos que el agua que se tomaba ahí estaba con arsénico. Pero pasaron muchos años hasta que el municipio decía, bueno, que la gente compre un filtro de ósmosis inversa que cuesta miles y miles de dólares. Y la Corte Suprema, después de atravesar todos los estadios judiciales, dijo, no, acá el Estado es el que es responsable. El Estado es responsable de abastecernos de agua potable o de garantizarnos agua potable, sea provista por el Estado, por una empresa o de un pozo surgente. Tiene que resolver el tema porque eso está por debajo de la tierra. Por más que tengamos una propiedad, una quinta, un campo, una casa, lo que pasa por abajo de la superficie corresponde al resolverlo al Estado en dicho términos jurídicos. Por eso después el impacto dio a favor de los vecinos porque obligó a que el municipio coloque en los tratamientos de agua para distribución filtros de osmosis inversa costeados por el mismo Estado, ya sea per se o por terceras empresas, cooperativas u otras empresas. Con respecto a ese tema, una anécdota del otro día, el viernes, estuve aquí cerquita en Bransen, en un tambo que a su vez tiene fábrica de quesos. Fuimos por un proyecto acá en la Universidad de La Plata, recorrer y visitar y charlar con la propietaria, y en ese tambo tienen problemas de dureza del agua. Entonces, en la canería del tambo y de la fábrica, cada tanto de la canería aparecían filtros que retenían partículas que endurecían mucho el agua, que obstruían las cañerías, los equipos, sistemas que tienen que ver con las placas de pasteurización de leche. Hay mecanismos tecnológicos que pueden mejorar la calidad del agua reteniendo tanto la dureza como los elementos que no corresponden que estén ahí, sean metales o no. Es un tema, el tema del agua, y no siempre abordado como un elemento vital, porque si tenemos que decir algo es que el ser humano necesita sí o sí agua. Podemos dejar de comer un choripán, pero no podemos dejar de tomar agua en términos concretos. Y no siempre se aborda con la importancia que requiere el agua. Por eso puede ocurrir, y además estos fenómenos que estamos atravesando en términos climáticos, donde caen 200, 300 milímetros en un par de horas, donde superan ampliamente la capacidad de absorción de la Tierra, pensemos que por debajo la pendiente natural de nuestro país es de la cordillera hacia el Río de la Plata, es una pendiente natural. El agua va hacia el río y arrastra por debajo, que no lo veamos, arrastra todo lo que está a su paso cuando son grandes volúmenes de agua. Pozos ciegos, pozos de agua, con lo cual los riesgos de contaminación siempre están latentes. El tema, como para agregar a esta charla, es el cambio climático, así como se lo conoce en general, las modificaciones del comportamiento de distintos factores del ecosistema donde vivimos, es un elemento que va a modificar sin dudas cada vez más nuestras vidas. Sin nosotros tener mucha acción que tomar a nivel individual, no tenemos capacidad individualmente de resolverlo. Las grandes lluvias, los grandes vientos, los tornados, eh, las inundaciones, Jorge, todo eso es un tema muy complejo. Entonces, es muy difícil pensar a partir de un solo elemento, ¿no? La respuesta no la podemos dar en una sola respuesta para garantizar que el agua esté. Esta última lluvia acá en La Plata, por ejemplo, la semana pasada, lunes y martes, llovieron más de 70 milímetros en 2 días. Si uno va por las quintas, está todo bajo agua, la cosecha se perdió toda la verdura, los precios se fueron arriba, altísimos, porque todo el cordón hortícola quedó literalmente bajo agua, no se veían ni siquiera los brotes de las hojas de las verduras que estaban plantadas. Y eso ocurre aún habiendo invernáculos, porque los invernáculos con el viento se vuelan los nylon. Es un tema muy complejo, no excede ampliamente lo que podemos charlar acá, pero muy interesante plantear inquietudes. Gracias, Celia. Eh, a ver, Liliana, Jorge, Sí. ahí. No, yo te quería comentar nada más de Hurlingham. Sí que se está haciendo una vez por semana en los distintos barrios
la recolección separada. Bueno, en realidad uno tiene que sacar, por ejemplo, en mi casa pasan los jueves, todo lo que sean plásticos, papel, latas, y hay una cooperativa cerca que los lleva y los clasifica. No sé el último proceso, la última parte, pero realmente mucha gente lo está haciendo con el actual intendente, que bueno, había estado con una suplencia en el año 22, que ya se empezó a hacer, después se dejó cuando vino el intendente, digamos, titular, pero bueno, había dicho cuánto se ahorraba, no recuerdo bien, digamos, tirar basura en el SEAMSE con esa recolección. Así que nos pareció muy bueno y bueno, yo trato de a mis vecinos también decirle que se acuerden de separar, pero realmente en la casa uno se da cuenta cuánto uno está ahorrando y al final uno termina sacando a lo mejor basura una vez por semana. En vez de hacer lo que yo, no sé, día por medio, bueno, según si es una persona, dos, ¿no? Pero muy bueno eso también. Eso quería comentarte de Urlingan. Gracias, Liliana. Sí, Mm. son temas que se enfocan desde la política pública. Más allá del intendente actual, eso debería continuar. El próximo, el próximo, el próximo, porque Sí, esto son tareas que llevan años, años y años y años, y no se terminan en los 4 años de una persona. Y eso es lo que habría que comprender en términos de políticas públicas, ¿no? Que no son políticas de un sector o de una fracción política que le toca gobernar momentáneamente una etapa de su vida o un territorio, sino que lo que se instala y lo que queda tiene que perdurar y mantenerse, sostenerse, mejorarse, adecuarse, adaptarse a los tiempos que corren, porque creo que todo lo que hemos vivido en términos de mejora tecnológica ha sido para bien. Ahora, se corta la luz donde vivimos nosotros y quedamos aislados del mundo porque sí, sí. no tenemos electricidad, no tenemos frío para la heladera, no tenemos luz para ver nada, no tenemos conectividad para poder hablar ni por teléfono. Se avanzó mucho en algún aspecto, pero también quedamos como sometidos a muchos Perdón, Jorge, yo sabes que pienso que mucho avance eh, tecnológico y científico en pos de algunos temas, sobre todo si dan réditos económicos. Pero vos fíjate con el agua, prever, no te digo de un día para el otro, pero acá en Bahía Blanca tenemos universidades y, y, y gente muy valiosa y estudiosa. ¿Se podría pensar en recolectar el agua, tener receptáculos edificados por el hombre, no solo este, el dique Paso Piedra, porque a veces se llena de algas con el calor o no hay agua? Después las aguas servidas. Uno sabe que en otros lugares las tratan y con eso riegan. Eh, no te digo Japón, que Japón no sé, seguramente lo sabes, tiene bajo tierra toda una estructura de material para cuando llueve y el agua de los ríos vaya ahí y no desborden las ciudades. No sé si viste el video, Sí, extraordinario, pero bueno, ahí hay mucho dinero. Pero en España, en una zona donde hay muchos, no sé si te lo comenté en la otra clase, em, bueno, tratan las aguas sí, servidas, las reciclan y las usan para regar las canchas de golf, por ejemplo. sí, acá igual eso está muy desarrollado, Graciela. Yo he recorrido industria, sigo recorriendo, está muy desarrollado a nivel de industria porque además es una cuestión económica, el aprovechamiento del Bueno, recurso acá hídrico. no, acá en Bahía usan el agua potable. Escúchame, el puerto usa, todo el cordón industrial usa el agua potable. Mira, me das pie a comentar la experiencia del viernes pasado en el Tambo Fábrica. Es de producción orgánica,
tienen certificación orgánica del tambo y de los productos que elaboran, los quesos. La producción orgánica impide que ellos agreguen agentes químicos, con lo cual han cambiado como de un día de un día para el otro, no, de un tiempo a otro, a un proceso que históricamente es una familia de tamberos de toda la vida. Y lo novedoso, lo interesante, que la tecnología acá ayudó mucho, es que primero un tambo de 160 vacas, imaginemos justo el día que fui, estaban ordeñando las vacas, vimos cómo estaba el ordeñe, se juntan 160 vacas en un mismo momento, ¿no? En un periodo de, creo que una espina de pescado, como se lo llama así los lugares de ordeñe, y creo que eran 10 vacas de cada lado, y iban pasando y se ordeñaban y se ordeñaban. Todo el agua de lo que sería el corral de espera, que es medio en pendiente, decaía, hacían un lavado con agua, ese agua iba a una decantadora, de la decantadora se bombeaba a un biodigestor, que era un piletón gigante con un nylon arriba. ¿Qué pasaba en ese biodigestor con la bosta de las vacas, con el purín de las vacas? Tiene mucho amoníaco, mucho ácido úrico. Ese purín fermentaba y formaba gas metano, forma gas metano. Y ese gas metano lo utiliza ella y lo anexó a la caldera. Necesita una caldera que provoque agua caliente para el lavado, para la fábrica, pues está pegada al tambo a la fábrica. Bueno, eso fue un circuito virtuoso. Ahí no desperdicia nada. Toda el agua de lavado va a parar al tratamiento previo de cantadora de sólidos más groseros y después el resto va al piletón, donde es el biodigestor. Del biodigestor se forma gas y ese gas, por una cañería, llega hasta la caldera y la caldera funciona a gas, literalmente en el medio del campo. De hecho, para llegar hasta ahí, nos vino a buscar ella con su camioneta porque había un Jorge, problema. pero estos son emprendimientos a nivel privado, Sí, por iniciativas supuesto, no, privadas, no, digamos. por supuesto, son privados, pero cuento la experiencia porque ¿por qué la motivación? Yo la conozco a ella, fue compañera mía de la facultad, ella, el marido, veterinarios. La motivación de ellos fue mejorar lo que hacían, no dejar de entregar leche a una empresa. Ellos entregaban leche, ordenaban la vaca, entregaban a la Serenísima. Bueno, así muchos años hasta que sus hijas crecieron, tienen 3 hijas mujeres, y bueno, las hijas se fueron a Buenos Aires, qué sé yo, anduvieron por ahí hasta que más o menos llegó una edad que dijeron, bueno, ya está, ya vivimos en Buenos Aires un tiempo, ahora querían volver a trabajar con la madre y volvieron a trabajar con la madre. Entonces están las tres vinculadas al proyecto productivo en el campo. Muy interesante. Cuento esta anécdota porque la motivación de ella fue certificar orgánico y a ofrecer un producto distinto al que producen y ofrecen en el mercado de consumo. Diferenciado, por supuesto, en el valor de la infraestructura que necesita, pero también diferenciado en el precio, que ya lo ven. Y los puntos de venta están principalmente en Capital Federal, que es un mercado que demanda ese tipo de productos, determinado público consumidor que busca productos con un valor más elevado que el queso común que uno puede ver por ahí. Pero el agregado de valor se da a partir de estos procesos que tienen que ver con que no usan químicos y las vacas, como no pueden usar químicos, las vacas, una vez que tienen cría, al poquito tiempo nomás, se pueden volver a preñar naturalmente. Para eso, el tambero histórico, convencional, cuando aparecieron las famosas prostaglandinas, que son sustancias endócrinas, hormonas, que se le aplica a la vaca para que sincronice el celo, el tambero puede organizar que las vacas queden preñadas del supongamos, el 1 de junio al 30 de junio. Que no queden preñadas en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, no. Tiene que tener una cronicidad. Cabeza de aparición, cola de aparición, para que después de 9 meses nazcan los terneros. Esto estaba todo sincronizado con hormonas. Como ella tiene orgánico, no pudo aplicar hormonas, pero apareció la tecnología, unos collares que detectan el celo, collares que van muy agarrados al cuello para que no se caigan, no se salgan, y están conectados están con wifi ahí. ¿Por qué? Porque el collar, cuando la vaca llega al tambo y marca con distintos colores el nivel de aproximación para que sea servida, en este caso por inseminación artificial. Y los niveles van del verde,
que no pasa nada, hasta que el rojo, que es donde está el animal, está ya lista para ser inseminada. Y marca dos variables el collar, porque la pregunta que le hacía al equipo que yo llevé de la universidad para que conozcan el tambo de acá de La Plata, le preguntaban, ¿y cómo trabaja la señal? La señal es que detecta dos variables en el animal. Primero, el movimiento de la vaca. Cuando está en celo, está en mucho más actividad, se mueve más continuamente y aumenta la temperatura corporal. Esos dos valores hacen que el color se modifique y eso tiene una computadora como la que tenemos acá nosotros, al ladito del tambo, y todos los días el tambero, cuando ve que las vacas van ingresando, tienen cada uno un número, una caravana, ese día cuando detectan que está en rojo, y ese día vimos a las 4 de la tarde del viernes, vimos una vaca y dice, esta vaca, la número tal, hay que inseminarla mañana en el tambo de las 4 de la mañana, se ordena cada 12 horas. Así que mañana a las 4 de la mañana, el viernes a la tarde, hace un frío ahí en medio del campo, y a las 4 de la mañana ella tenía que estar ahí con el inseminador porque iban a inseminar la vaca que estaba en un rojo así tintineante, lista para ser preñada. Y eso es tecnología donde eliminaron los agentes químicos para esto que antes se hacía, y mucho se hace, la mayoría. Claro. Y la Se hace. inseminación es artificial, la hace el veterinario. Sí, 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 el veterinario o un Claro, técnico, ¿no? Puede ser un claro. idóneo. Pero me refiero, Eh, la tecnología sí, ayuda a resolver problemas, pero ella tenía que tener en su campo, literalmente en el medio del campo, atravesado por un arroyo claro, que, pues, que programado. descargan el desagüe en el San Boromón, así que el agua, pasaba el agua por ahí. Y ella tenía que tener wifi, conectividad continuamente, porque estos temas hay una Claro. dependencia enorme de la conectividad. Pero me refiero, ahí lo que ella logró es tener certificación orgánica, que es auditada todos los años, tiene que pagar un dinero para que sea auditada y si cumple con todo, sigue en pie la certificación. Pero ella obtiene un producto que obviamente lo posiciona con un precio más caro en la góndola donde lo vende. Y hay un público que lo consume, con lo cual Y su... también es un modelo a presentar a sus propios colegas que producen Sí, leche y aporta a la calidad de vida de las personas. ahí No entramos en queda una... solo en el Y entramos campo, digo, ¿no? entramos en un debate ella me decía, y la familia de ella es muy numerosa, el padre un viejo tambero de ahí, y tiene dos hermanos que son agrónomos y otro que es veterinario como ella. Pero los hermanos agrónomos dicen, no, vos tenés que seguir con el modelo viejo. Dice, yo no quiero meter más glifosato ni meter más veneno acá. Y el modelo de ella hace que, bueno, a veces gana, a veces pierda, no puede combatir maleza, tiene que modificar los pastoreos. Una experiencia rápida para compartir con ustedes que eso ocurre, es real. Hay que multiplicarlo, hay que ver de qué manera podemos acompañar que todos estos proyectos productivos tengan acompañamiento para que se puedan sostener en el tiempo. Si no, el que no tiene infraestructura ni dinero para hacerlo, obviamente va a seguir ordeñando las vacas, en algunos casos todavía a mano, y otro ordeñando con toda la pichicata, como decía habitualmente, para que la leche se produzca igual, sin demasiada tecnología. Perdón, tengo la mano levantada de Mónica y después de María Beatriz, que me quedaron Eh, pendientes. que- sí, no te quería preguntar cuando hablabas del agua potable, si hay algún lugar gratuito para analizar el agua, porque no en todos los lugares lo hacen. No. No, Acá en no, Hurlingham no, ahí en el San Bernardino, ¿no? En el hospital, ahí no, está no, el laboratorio, no. En bromatología de Hurlingham tampoco, tampoco. no. eh, Y y tampoco privado en cualquier laboratorio tampoco. No, no, ahí cerquita lo que tenés el INTA de Ituzaingó, el INTA que tiene un área de alimentos que puedes llegar a averiguar alternativamente. Algún costo seguramente va a tener, gratuito es muy difícil. Bueno, Y el otro es el INTI, pero el INTI obviamente que cobra por todo lo que hace también, porque son análisis que requieren insumos o reactivos que ujú, tienen un costo determinado. El microbiológico es más accesible, más barato, pero el físico-químico sí, depende de las determinaciones que uno quiera hacer. Hay de 4 o 5 hasta 15 o 20, depende qué se claro, busque, y eso tiene claro, un costo muy elevado. claro. Pero, pero ahí no, ahí lo que se me ocurre más cercano, el INTA en Castelar, que es donde tienen un laboratorio de alimentos, Ujú. lo que se me Ah, voy a ocurre, preguntar, la pregunta. opción. Dale, perfecto.
Eh, ahí, María Beatriz, ¿querías comentar algo? Tenés la mano levantada. Sí, quería hacer una consulta. Yo tengo un amigo en Entre Ríos que es medio fanático de todo lo que sea de la economía sustentable y de la explotación del campo en forma sustentable. Y recurre a la hidroponía para forraje. Eh, ¿Podés aclarar, contar un poquito cómo es esto? Porque después cuando yo me volvía del campo pensaba, pero el, el cultivo hecho en agua también necesita minerales, necesita nutrientes, y ahí le va a tener que aplicar químicos. Entonces, ¿cómo va esto de la mano de lo sustentable, lo orgánico y lo no orgánico? Me quedó la duda, y entonces, bueno, ya que te tengo a tiro, te pregunto a vos. Sí, con respecto al orgánico, lo que se requiere lo autoriza SENASA como organismo sanitario federal a través de eh, el organismo de certificación. Alguna empresa de las que tienen disponibles en lista el SENASA, uno tiene que recurrir y bueno, evalúa costos, precios y demás, y la empresa lo somete a una serie de evaluaciones para ver en qué condición está. Y todo lo que se aplique allí siendo orgánico tiene un costo bastante elevado. Para hablar de orgánico. Hablamos de agroecológico, que es un modelo distinto, que es la disminución de la aplicación de agentes químicos. Hoy se habla de transición a la agroecología. Transición significa dejar este modelo de saturación de agentes químicos nocivos para el ambiente, para la salud y demás, e ir modificando modelos productivos. Usar plantas que espanten y que ahuyenten las plagas en vez de matarlas con agentes químicos, un montón de prácticas que son llamadas prácticas agroecológicas en tiempos muy largos, hay que sostenerlo en el tiempo después. Pero la hidroponía en sí es un modelo que vino, muchos lo sostienen, pero son, digo, en mi opinión personal, es una alternativa, por supuesto, pero hay que sostenerlo con agua y, como decís vos, con nutrientes que permitan que lo que se va a producir allí crezca de la forma que queremos que crezca. La tierra, tenemos todavía un territorio con tierra como para poder utilizarlo, sin tener que recurrir a un sistema, tiene un costo más importante la hidroponía. Por ahí se ha visto mucho, sobre todo en jardinería, ¿no? El cultivo vertical, la hidroponía vertical para aprovechar espacios reducidos o los que el ámbito urbano no siempre permite tener tierra. Entonces se ha convertido en un reemplazo de los terrenos que antes había. La hidroponía puede resolver algunas cuestiones. Pero somos un país con un territorio para un modelo extensivo. Aprovechándolo bien, aunque sea extensivo, podemos trabajar aprovechando cada rincón del campo. Eh, Sin duda, son alternativas. El tema es cómo está cada uno dispuesto a un modelo que requiere mucho más trabajo y estar más encima y controlar y medir aspectos como todos, porque en el campo también hay que medir el pH de la tierra, hay que medir la salinidad, hay que medir el régimen de lluvia de cada región. El que lo hace bien a lo largo del tiempo tiene resultados favorables. Es un modelo alternativo, por supuesto. Él me decía que recurría a este sistema porque en el campo había tenido dos vecinos en campos contiguos que habían estado cultivando soja, y él estaba en contra de esto, pero Claro, decía que le contaminaban, no sé si pasara un arroyo o algo así. Decía que tenía la desconfianza de que la tierra de él estuviera contaminada también. sí, Y entonces hace unos cuantos años, que ya empezó con esto de la hidroponía. Y por eso preguntaba, viste, a ver cómo es el tema, cómo funciona. Eh, no sé, hasta ahora él lo viene usando para alimentar parte del ganado, digamos, ¿no? tal cual. Y Sí, para es, hacer quinta claro. también. Eh, Igual, voy a ser honesta, no le encontré mucho gusto al tomate. O sea, en serio lo digo. y, Era Y bastante crece aguachento. rápido, ¿Eh? crece rápido, Sí, bueno, pero tiene gusto a nada. por y eso. cambió bastante, pero lo importante son modelos alternativos que tienen que ver con la conciencia productiva, ¿no? De cada productor y está muy bueno. Referido a esto que vos mencionabas de los vecinos,
por ahí algunos de los que están presentes aquí que han participado en otros talleres, yo lo recomendaba y lo recomiendo siempre como una posibilidad para que ustedes lo tengan como parte complementaria el día de hoy, a recomendar es un video, es una película en realidad, llamada Percy versus Goliat. Percy con el nombre del productor versus Goliat, que es la mitología del Todopoderoso. Es una historia real, es un libro, es una película ficcionada basada en la historia real de un granjero canadiense que cultivaba granola. Y sin spoilearle, como dicen ahora, el final ni el recorrido, véanlo porque tiene que ver con esto, ¿no? Uno puede estar muy meticulosamente enfrascado en su mundo saludable, productivo, natural, orgánico, agroecológico, pero al lado tenemos quienes no le importa nada y hacen lo que quieren, con lo que significa hoy otro tema de alto riesgo que no se ha nombrado últimamente, pero que está ahí en la gatera como para cualquier momento salir a una marcha en el caso de que hubiera alguna cuestión de estas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la ley de semillas, de patentamiento de Mm. semillas, muy sensible a nuestra soberanía en definitiva, y está ahí. A nivel de políticas de Estado, a nivel nacional, no avanzó en la medida que uno quisiera que haya avanzado para evitar que haya quienes se apoderen de la semilla y que después no tengamos tengamos que recurrir siempre al que es el dueño de la semilla. Esto de Percy versus Goliat tiene que ver un poco con esta historia. Por eso hay muchos encuentros donde se intercambian semillas nativas en algunos lugares, que todavía hay que rescatar eso porque es lo más valioso que tenemos. Sin semilla no tenemos alimentación a futuro. Y la semilla que tenga dueño, la semilla que tenga dueño, el dueño va a decir, hay una cuestión genética en el medio, por el cual el dueño de la semilla te vende la semilla. Ahora, vos tenés que comprarle todos los años al dueño. No es como antes que uno, la filial uno, o sea, la hija de la semilla tuya, vos la juntabas y después la volvías a plantar y te volvía a dar nuevamente fruto. No, ahora te da una vez sola y ese fruto es un híbrido que no reproduce. Eh, Claro. y, y el tema es que Él hay, se precia de tener semillas guardadas eh, al amparo del pulpo que es Monsanto, siempre dice, ¿no? Eh, sí, y la bueno, verdad es que me dio algunas semillitas que las voy a tener que plantar nada más que eh, para respetar un poco su vocación, ¿no? Del cultivo, trabajo de la tierra, ya que me las regaló y son tan, según él, es tesoro, no sé, las voy a plantar, a ver qué pasa. y sin duda, y vas a tener buen resultado porque Sí. además estás produciendo algo que se está extinguiendo. Así como cuando alguien dice, eso se extinguió, ya no existe más. Bueno, en algún momento vamos a decir la semilla y ya no existe más la semilla. Se va a fabricar y la semilla va a ser mitad sintética, mitad natural, pero vamos a perder el poder si es que ocurre y avanza en ese sentido. Por eso esa película que les comenté recién, al que le interese verla, habla de todos estos temas, de sostener la semilla nativa como una herramienta que nos permite defender la soberanía alimentaria, si no, estamos camino a... Y no lo podemos ver hoy, Exacto, de resistencia al imperialismo. Es, y el cu- tema, pero hoy es no lo una, podemos... es muy cruel eso. Y el tema, Eso es muy cruel. claro, y ya hoy es muy difícil hablar de una sola empresa porque hoy hablamos de grupos. La semana pasada se frustró, pero iba a haber una venta mediante la cual Arcor, la empresa cordobesa, con Ujú. Pagaña a la cabeza, se alió con Danone, empresa francesa que a su vez estaba aliada con la Serenísima. Sí. Bueno, ese grupo empresario están por cerrar una venta. El 51% de la Serenísima corresponde todavía a Mastellone, o lo que quedó del clan Mastellone. Y estaban por cerrar el acuerdo, con lo cual lo que antes era nada más que la golosina de Arcor, después compró Campañola, y fue comprando, después compró Ujú. Bagley, y ahora compra la Serenísima, con lo cual ya no hablamos de antes la marca de la empresa, ahora una empresa puede tener 20 marcas de las Sí. conocidas. Y uno dice, no, no compro más Bagley porque no me gusta, compro esta que es mejor. Y esta, y si no es de Danone, Arcor, Mastellone, es de Mondelez, que es la otra empresa norteamericana. Es una encerrona trágica, ¿no? Que
La película se llama Percy, que es el nombre del productor, con Y al final, Percy con C, versus, cuando abrevian versus BS, versus Goliat. ¿Qué es lo que ¿La está? vamos a ver acá, No, Jorge? no, no, no porque es una película, se las dejo para que ustedes la vean entre este Ah, martes y el bueno. próximo. Eh, Tal vez no nos puedas escribir, por favor, el sí, por nombre de la ahí, película. sí, sí, ahora después se los comparto por el WhatsApp. Pero también comentarles lo siguiente. Gracias. Invitarlos, invitarlas a quienes quieran y puedan y tengan disponibilidad el jueves, tener otro taller que tenemos de sabores, para quienes tengan ganas, puedan y tengan disponibilidad horaria. El jueves vamos a tener una invitada, yo digo especial, porque son especiales porque cada uno está en su mundo, ¿no? Pero eh, una médica veterinaria que nos va a hablar del rol de la mujer en las queserías artesanales en Argentina y en el mundo. Todo lo que no es lo famoso, lo industrial conocido, sino ella la conozco hace muchos años, vive en Santa Fe, aunque es de acá, es de Coronel Pringles, de Buenos Aires, pero hace muchos años que vive en Santa Fe y se dedica a todo el tema lácteo. Y bueno, la invitamos y puede estar el mismo jueves para que nos pueda compartir historias de la elaboración de quesos artesanales en Argentina y en el mundo, vinculado principalmente al rol de la mujer en la elaboración de alimentos. Así que los que tengan ganas y puedan y les guste el tema, obviamente después Ludmila les compartirá el enlace para que ustedes se puedan sumar. A modo de invitación formal ahora, ya que están todos aquí. Eh, pero si nos permiten, y me permito yo también avanzar con lo que hoy teníamos previsto charlar con ustedes, tuvimos casi una hora de charla de café, interesante, por lo menos a mí me gusta porque nos vamos por las Ah, ramas. interesantísimo esta eh, charla. pero no me gustaría dejar algo también que es muy candente, muy candente. Lo hemos tocado así medio tangencialmente, pero hoy queremos compartir también, a modo muy dinámico, videos cortitos que tienen que ver con algo que hoy ya está implementado en Argentina, que es algo muy importante para nosotros como consumidores, el famoso etiquetado nutricional frontal. Eso de los octógonos en la cara frontal de los alimentos que uno ve habitualmente ya en cualquier góndola, alimentos que tienen uno, dos, tres, cuatro sellos octógonos o leyendas precautorias que son rectángulos que dicen respecto a los edulcorantes y la cafeína no recomendable para los niños. Eso surgió, ahora lo vamos a poner un par de videos rápido, cortitos, pero muy dinámicos. A modo de síntesis muy rápida, esta ley se aprobó en 2021, se reglamentó en 2022. La ley se llama Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que fue redactada a partir de un informe de salud y nutrición que realiza el Ministerio de Salud de la Nación con cierta frecuencia. Esto fue en 2019, el relevamiento en niños de edad preescolar, escolar primaria, secundaria y también en adultos. Es una encuesta de un área del Ministerio de Salud de la Nación llamada de enfermedades no transmisibles. Si no hay vectores que puedan transmitir la enfermedad se da en el ser humano a partir de una malnutrición. Por X motivo, ejemplo, aquella persona que tiene un exceso de consumo de azúcar y a lo mejor tiene factores predisponentes, puede elevar el nivel de glucosa y declararse o desencadenarse una diabetes tipo 2. Esto en cuadro nutricional de niños, sobre todo, ¿no? Eh, y distintos tipos de patologías que derivan de la malnutrición, ya sea por exceso o por defecto. Cuando hablamos de malnutrición, no hablamos de mala alimentación, porque a lo mejor se alimentan, tienen represión, la panza está llena, no sienten satisfacción de comer, pero comen, se sienten satisfechos y ahí está. Eso a lo largo del tiempo, los hábitos, las costumbres, eso es una cuestión que lleva mucho tiempo de desarrollo. No, podemos decir, podemos mencionarlo en etapas, ¿no? El momento de la incorporación de la industria química, la industria alimentaria, que se fue cada vez más cerrando para que los químicos adquieran valor relevante en nuestra vida, sobre todo los aditivos. El famoso, el sabor umami, el quinto sabor, que es el monoglutamato sódico, no es más ni menos que una sal química.
agregado como aditivo es lo que hace que todo sea más rico. Y hoy cuando vemos la etiqueta en los alimentos, vemos como aditivo, lo vemos ahí el monoglutamato sódico, es una sal. Por eso no alcanza para un hipertenso de repente no solamente no consumir sal como indican los médicos, sino incorporamos sal, no necesariamente con la sal de mesa, sino con otros elementos que no desconocemos. Inclusive en algunos aditivos aparece un número, INS 250. Ese INS son abreviaturas de un sistema internacional de identificación de aditivos autorizados por las normativas, entre ellas el código. Esto llevó a que los resultados de esa encuesta de salud y nutrición dio como estadística a grandes rasgos que 4 de cada 10 niños en edad escolar padecía trastornos de la alimentación, tanto sea por sobrepeso u obesidad, que consecuentemente habían declarado enfermedades también derivadas de una malnutrición. Diabetes, problemas en los dientes por las caries del exceso de azúcares. Eh, Todo esto se derivó en una estadística preocupante. Y de los adultos, 7 de cada 10 adultos, según estas estadísticas, arrojaban como resultado que 7 de cada 10 sobrepeso u obesidad. También trayendo como consecuencia problemas de salud. No una cuestión estética, es una cuestión de salud, básicamente. No necesariamente, no tiene que ver con la estética. Para dejarlo en claro, esto no es una cuestión de hacer dieta y se me acaban los problemas. No, no pasa por ahí. Y la visión de estas imágenes o estereotipos que nos muestran tiene que ver con la salud, cómo funciona el sistema. Somos un órganos, aparatos y sistemas, o somos un conjunto de elementos que tienen que funcionar bien. Y cuando hay alguno que desequilibra, bueno, el sistema funciona mal y nuestro organismo hace mella en eso y acusa recibo. Esto dio como resultado la ley, que implicaba alguna experiencia que otros países de Latinoamérica ya tenían. En el caso de Chile, desde el 2016, que lo había implementado. Y el resultado era que los alimentos que hoy aparecen identificados con excesos de sodio, azúcar, calorías, grasas saturadas, grasas totales, disminuyan a lo largo del tiempo porque las empresas deberían adoptar otra tecnología u otros insumos que no aparezcan como excesos. Son excesos de elementos críticos para la salud del consumidor. Después uno, visible a ojos vista de quien puede observar un rótulo, donde aparece el exceso, allá de la cantidad. El exceso y está basado en patrones nutricionales que Argentina toma de, los, de una tabla internacional que todos los países validan. En este caso, de la Organización Panamericana de la Salud. Y de una tabla que acá en Argentina está especificada en cuanto a los requerimientos que una persona de determinado grupo etario, sexo, edad, actividad y demás, tiene que incorporar. Son variables, por supuesto, no todo el mundo requiere la misma cantidad. En base a eso se estableció un protocolo, un patrón de perfil nutricional. Y en base a eso aparecen los excesos. Y de hecho hay una calculadora de sellos que antes que termine el taller la vamos a compartir. Después yo se los comparto por el WhatsApp. ¿Qué significa la calculadora de sellos? Es una herramienta que está disponible en la página del Ministerio de Salud de Nación, desde que se implementó allá por 2022, que nos permite, en base a lo que un alimento tiene escrito en su composición nutricional, cargarlo y verificar si realmente el octógono que dice que tiene, lo tiene. Y si no tiene otros que a lo mejor no los manifiesta, no los escribe. Es una calculadora de sello, le llaman. Uno lo puede hacer como consumidor, hacerle el cálculo, coloca los datos como dice ahí, aprieta y sale el exceso de al costadito. Es una calculadora digital, online, lo pueden usar, es gratuito. Yo se lo comparto para quien quiera después jugar, buscar y ver cómo realmente hacen las empresas, ahí lo van a poder encontrar. Eh, Hay un par de videos que promovió en aquel momento el Ministerio de Salud, rápidos así, respecto a esto, que es lo que vamos a ver ahora. Y después vamos a ver un par de videos que surgen de la Cátedra Libre de Salud, que es la de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde explican un poco el concepto, ¿no?, de este tipo de normativas y para qué sirven y por qué los consumidores podemos hacer foco en ese etiquetado frontal y para qué nos sirve a nosotros para saber qué tenemos que saber de eso que leemos.
y verificar que realmente lo podemos aceptar que lo consumimos aún sabiendo que tiene exceso y lo podemos decir nosotros como consumidores. Lo que aparece en la composición nutricional, no siempre, por más que lo leamos, todo lo que estamos acá, me incluyo, podemos saber si realmente es lo que necesitamos o no. No lo sabemos porque no tenemos educación alimentaria para poder leer esas etiquetas. La empresa cumple con el código, coloca todos los numeritos ahí, en porcentajes, en valores totales, en valores diarios, en porciones, como dice él habitualmente, pero por más que lo leamos, yo nunca me pongo a leerlos y no lo sé. Esto del etiquetado nos facilita poder visualizar rápidamente un octógono negro, que es el sistema que adoptó Argentina. Y después lo adoptó como es el último país que adoptó el sistema. Ya estaba en Chile, estaba Ecuador, Uruguay, pero mejoró, va a mejorar. La idea es que bajen la cantidad de octógonos. Si logramos de acá a 10 años, como logró Chile, casi que está por 10 años de implementado, que bajó sustancialmente la cantidad de octógonos de los productos, la industria acusó recibo de que tenía que modificar algo de sus procesos productivos. Es una forma de poder alertarnos a nosotros de prescindir de consumirlo si sabemos que hay exceso, o consumirlo igual sabiendo las consecuencias también. Es un poco la forma de poder estar conociendo de qué se trata el tema. Ahora, si me permiten ahí, vamos a ver dónde tengo el... Ahí vamos. Esperen un cachito, lo vamos a ver ahora. Son cortitos estos. A ver, espérense. Hay motivos por los que la ley. Esperen que le doy sonido porque me parece que ustedes no están escuchando ahí. A ver si ahí lo pueden escuchar. ¿Todos ven la imagen del Sí, periodista? Sí, la imagen sí. Voy a contar. Tres motivos por ¿Ahí lo escuchan? sí, menos. Bien, Sí, ahí lo vemos. sí, el audio sí. Ahí lo escuchamos y lo vemos. lo que la ley de promoción de la alimentación saludable es importante para vos. Sí, sí, no mires para los costados, para vos. Vas a saber de manera sencilla y sobre todo no engañosa qué contienen los alimentos que comprás y consumís. ¿Cómo? A través del etiquetado frontal, que es una serie de sellos, como estos, que te van a alertar cuando los alimentos tienen exceso de azúcares, calorías, grasas totales, grasas saturadas y sodio, y además si contienen cafeína y edulcorantes. Al fin los tenemos. ¿Y por qué saber esto es importante? Porque el consumo de cafeína y edulcorante no se recomienda durante la infancia, y porque el consumo en exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Va a regular la publicidad que está dirigida a niñas, niños y adolescentes. Cualquier alimento que tenga al menos un sello no va a poder publicitarse con personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Además de informarte sobre lo que estás comprando, la ley te va a ayudar a elegir sin que te confundan, a vos o a tu familia. Se va a incluir educación alimentaria en todas las escuelas del país, porque la mejor manera de aprender a comer saludable es incorporando hábitos desde la infancia. Entonces, si vivís en Argentina, sos una persona y compras alimentos envasados, esta ley es importante para vos. Ahora ya lo sabes, no te comas cualquiera. Bueno, ahí vimos el primer video, como vieron es cortito. Ahora vamos a ver el segundo, que es la continuación del que vimos recién. Son tres videos que puso en publicidad el Ministerio de Salud en aquel momento. Bien, a ver ahí.
¿Mejoran tu alimentación? ¿Cómo es eso? Te lo voy a contar fácil en este video. Acordate, el etiquetado frontal te advierte sobre el contenido en exceso de nutrientes críticos como azúcares, grasas y sal, que son dañinos para tu salud y están presentes en alimentos y en bebidas. Es decir, te ofrece de una manera simple información que de otra manera tendrías que buscar e interpretar y que muchas veces resulta difícil de entender. Para tener una idea, solo 3 de cada 10 personas leen la información nutricional y solo la mitad de los que la leen dicen entenderla. Y esto es importante porque esta información te puede ayudar a cambiar hábitos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no somos el primer país en implementarlo y ya tenemos buena evidencia científica al respecto. Por ejemplo, estas investigaciones muestran que en países donde se implementaron sistemas similares como México, Uruguay y Chile, las personas buscan cada vez alimentos con menos sellos. Pero eso no es todo. Como quienes consumen buscan alimentos con cada vez menos sellos, quienes producen generan alimentos con menos sellos, o sea, más saludables, generando así un círculo virtuoso. En las escuelas de Chile, la presencia de alimentos y bebidas con sello disminuyó del 90% en 2014 al 15% en 2016. El etiquetado frontal se está implementando de manera gradual y es clave para fomentar la alimentación saludable desde la niñez. Comer sano también es salud. Bueno, ese fue el segundo y ahora vamos a ver el tercero. Como ven, son muy simples. Eh, Vamos a ver el tercero. A ver qué nos dice. Es importante la ley de promoción de la alimentación saludable. Si no viste el video, búscalo en el feed que te va a ayudar a entender de qué se trata. Lo que ahora te quiero contar es cómo se va a implementar el etiquetado frontal, es decir, la incorporación de sellos y leyendas precautorias a los productos que tengan exceso de nutrientes críticos. Pero, ¿qué son los nutrientes críticos? Son las grasas, azúcares y sodio que se agregan a los alimentos durante su proceso de elaboración. Lo que tenés que saber es que el etiquetado se va a implementar de manera gradual. Por eso es importante que te acuerdes de estas dos fechas. 20 de agosto de 2022. Vas a empezar a ver los sellos y las leyendas precautorias en algunos envases. 20 de noviembre de 2023. Todos los productos que contengan nutrientes críticos en exceso deberán tener los sellos en sus envases o paquetes. ¿Qué va a pasar en el medio? A través de un cronograma de adecuación, las empresas van a ir incorporando los sellos y las leyendas a sus productos. Entonces, ¿qué es importante que sepas? Que la ley busca brindarte información sobre los productos que consumís, pero además promueve la mejora en la calidad de todos los alimentos. Que a partir del 20 de agosto vas a empezar a ver los sellos en algunos productos. Que es clave tener herramientas que te ayuden a elegir lo más saludable para vos y tu familia. Ahora ya lo sabes, no te comas cualquiera. Bueno, ahí vimos los 3 videos que eran el principio de toda la historia. Perdón, a ver. Ahora creo que estamos, ¿no? Sí, me he olvidado de dejar de compartir. Decía, esto fue al comienzo, allá por 2022, hubo una serie de plazos que las empresas tuvieron. El último plazo se venció en mayo del 2024 para que todas las empresas tuvieran los sellos puestos en la parte frontal. La parte frontal es la parte más importante del alimento, que es la que nosotros vemos en cualquier góndola. Cuando uno va a cualquier mercado o almacén, ve que en la estantería se pone siempre el alimento en la parte frontal. Ahí tiene que estar a la vista del consumidor aquellos que tengan que tener sellos. Por ahí yo he visto y tengo algunas fotos por ahí que he sacado y he mostrado en algún momento, la Coca-Cola, por ejemplo, lo había puesto atrás. Entonces la marca estaba, cuando uno veía la Coca-Cola no aparecía ningún sello, y estaba atrás de la marca. Ingenioso. Sí, bueno, es parte de la estrategia porque son productos que tienen altos contenidos de azúcares, todas las bebidas, son bebidas gaseosas, por supuesto, y bebidas saborizadas, como se las llaman, ¿no? Tema complejo, de alto consumo, el país, y la idea es que podamos reconocer qué estamos consumiendo. Después cada uno tomará decisión en base a su propia salud, pero este proceso terminó en 2024, en el mes de mayo. Ya las empresas
por ahí puedan haber algunas que pidieron prórroga en aquel momento frente al Ministerio de Salud de Nación para agotar todas las etiquetas que tenían. Si algunas empresas tienen por una cuestión de escala, no es que mandan a imprimir 4 etiquetas, mandan a imprimir 4 millones de etiquetas, a lo mejor porque es un producto que saben que va a salir permanentemente. E imprimir de acuerdo al tipo de envase es toda una complejidad desde el punto de vista industrial. Hay que hacer la matriz con todas las letras, con todo lo que significa un envase y una identificación en un envase. Entonces, para aquellos que hoy todavía tuvieran un envase antiguo, hay un mecanismo validado por el código que se llama agotamiento de stock. Puede haber alimentos con envases viejos o que todavía no adecuaron los nuevos con las etiquetas, pero en conocimiento de la autoridad sanitaria que sabe que esos envases están circulando porque pidió agotamiento de stock y declaró que tiene que agotarlos porque es una cuestión económica. No obstante eso, tiene que presentar la propuesta del nuevo rótulo, una nueva etiqueta con los excesos en el caso que tuviera. Eso fue avanzando, eh, inclusive hasta en las pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, las pupas que comentamos nosotros acá, que son viviendas particulares que elaboran alimentos. Ellos también tienen que hacer este trabajo. Los alimentos que elaboran en su casa tienen que ponerle la etiqueta. A raíz de ese tema, la diferencia entre una empresa que tiene una estructura de un montón de personal, el que elabora alimentos en su casa, que es un productor artesanal, no tiene una estructura técnica que la pueda acompañar. Nosotros desde la Universidad de Urlingan preparamos para el segundo cuatrimestre un trabajo de asistencia técnica con nuestros estudiantes para que todos los pequeños productores que por lo menos están en la zona de influencia de Urlingan y aquellos que no, que puedan también solicitar asistencia técnica a nuestros estudiantes en el marco de la carrera, hagan ese trabajo como una actividad práctica. Y al pequeño elaborador le sirve tener su etiqueta como corresponde para poder identificar los alimentos. Que a priori uno dice, bueno, una mermelada va a tener exceso de azúcares, sin duda porque se le agrega azúcar. Una conserva salada va a tener exceso de sodio. Eso por naturaleza sabemos que existe, pero que sepamos bien cuáles son y cuántos son, es una forma también de ayudar al consumidor a que sepa elegir y saber en qué situación está. No obstante eso, esta ley avanzó el año 2024, pero a fin de año pasado tuvo una modificación. En diciembre del 2024 tuvo una modificación. Y ahora lo vamos a escuchar en un video, cuáles fueron las modificaciones de lo que vimos nosotros hasta ahora, en términos de cambio de la ley, sustancial en algunos casos, pero me gustaría que lo podamos ver para después analizarlo entre todos. A ver, eso ocurrió en diciembre del 2024 y ya está vigente porque fue una modificación que se aplicó, se comenzó a regir a partir del día siguiente de la publicación. A ver. Bien, a ver ahí. El etiquetado frontal. Bueno, hoy hubo cambios, hubo modificaciones en la ley del etiquetado frontal de alimentos que implementó el gobierno en esta ocasión. Por eso vamos a presentar la siguiente nota de la tarde. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Estamos en contacto con la licenciada en nutrición y también alimentación real y consciente, miembro fundador de Sanar Nutrición. Estamos con María Belén Núñez. María Belén, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida a Aire de Santa Fe, bienvenida a Pasan Cosas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, un placer que nos atiendas. Bueno, felicidades para vos y todos los seres queridos. Siempre es importante, me parece, hablar de nutrición, hablar de cuidados y hablar de esta ley que fue en su momento muy, muy debatida, ¿no? Y que hoy sufre modificaciones. ¿Qué podemos contarle a la gente de lo que hoy ha cambiado en base a estas publicaciones en el boletín? Bueno, lo que se buscó cambiar entre varias resoluciones, son 2 resoluciones que vienen a modificar la ley
y la modifican de una forma muy sustancial y muy perjudicial para el consumidor. O sea, recordemos que esta ley lo que viene a traer es información para que cualquier persona al momento de comprar alimentos sepa si esconden un riesgo para su salud o no. Y también viene a garantizar una alimentación saludable, porque ya sabemos que la alimentación con exceso de nutrientes críticos, como puede ser exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas de mala calidad, nos llevan a tener enfermedades crónicas no transmisibles que son la principal causa de muerte en el país. Esta modificación de la ley, por un lado, va para ver cómo se va a analizar el producto en sí. Antes, sin la modificación de la ley, cuando nosotros teníamos un producto que la industria le agregó un nutriente crítico, se evaluaba la integridad del producto. Claro. Por ejemplo, si hay un fiambre que ya trae naturalmente grasas, porque la carne de cerdo es grasosa, si yo le agrego mucho sodio, en el etiquetado frontal final del producto íbamos a tener un sello por el sodio que le agregué y el otro por las grasas totales o saturadas que tuviese ese producto intrínsecamente. Sí. Ahora la nueva modificación es para que solamente se muestre el ingrediente agregado en exceso sin considerar los otros nutrientes intrínsecos. Entonces en góndola, por ejemplo, podemos llegar a ver un yogur entero que tiene grasas, donde solo se muestra el sello del azúcar, pero no así el de las grasas. Y con esto, muchísimos ejemplos más. Bien. Qué difícil para no sé, para entender. O sea, qué difícil para entender como consumidores. Vamos ahí, ponerle que vamos a una nutricionista, tenemos alguna enfermedad, necesitamos saber ver bien qué comer, o directamente los queremos cuidar, directamente queremos comer correctamente, queremos cuidarnos. Qué difícil entender. Llego a la góndola y no sé si sí, si no, a quién le pregunto, qué hago, es complicado. Apunta. Te la complico un poquito más. A ver. Antes la ley tenía un artículo que decía que vos no le podías poner a los productos claims. ¿Qué son los claims? Se llama información nutricional complementaria. Esa es información marketinera que viene en el frente del envase y que te dice rico en fibras, bajo en colesterol, fortificado con calcio, fuente de proteínas. Bueno, esos son claims. ¿Qué pasa? Cuando yo le estoy mostrando al consumidor que hay algo en exceso, esta información positiva nos va en contra de lo que nosotros podemos llegar a entender. Entonces está prohibida. Si hay un exceso, no hay claims. Bueno, ahora esto se flexibilizó y solamente los claims no pueden hablar del ingrediente crítico en exceso. Después pueden volver a estar todos. Entonces, volvemos al ejemplo del yogur, que es quizás lo más común. Vamos a encontrar un yogur con exceso en azúcar, porque es de vainilla, frutilla y no sé qué, pero a su vez va a decir fuente de probióticos. Y te quedas ahí, ¿qué hago? Le doy probióticos a mi intestino, pero a su vez tiene un montón de azúcar que me va a hacer mal. Otra falencia para el consumidor a favor de la industria, claramente. Y en esto, María Belén, de los claims, habitualmente son más grandes que esos octógonos, ¿no? Son mucho más, llama la atención. Con colores, claro. En vez de negro. La estrategia del diseño, obviamente, es para llamar la atención del consumidor en pocos segundos, porque la decisión de compra en la góndola son de 6 a 10 segundos, uno suele comprar lo mismo, quizás no se detiene a leer tanto, y obviamente un cartel grande que te promete un montón de cosas beneficiosas te va a llamar más la atención que quizás un octógono que queda desdibujado. Por eso era la prohibición de los claims. Ahora, si yo estoy promocionando un producto que no tiene nada en exceso, pongo los claims que quiero. De hecho, hay productos reformulados a partir de la ley. Hay yogures que se sacaron los sellos de encima, hay panes que se sacaron los sellos de encima y que pueden poner todos los claims que quieran, total, no están afectando a la salud. Bueno, evidentemente da la sensación que esto termina siendo un retroceso, las modificaciones en este boletín. Lamentablemente sí, incluso hay otras, por ejemplo, la ley tiene una rama, tiene muchas aristas la ley, es una ley integral que va para los entornos escolares. Bueno, la rama que va para lo que es la publicidad, la promoción y el patrocinio, sobre todo la que es dirigida a niños, niñas y adolescentes, que es la población más vulnerable, que sabemos que no saben distinguir si hay algo que es una propaganda o no. Bueno, era niños y adolescentes y que por la Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes es hasta los 18. Bueno, ahora le bajaron la edad y es hasta los 16.
Y hay un montón de excepciones a que si la publicidad muestra un niño, pero el producto es para adulto, en realidad se puede hacer la excepción y no es publicidad para niños. Si tiene elementos interactivos, pero en realidad el producto no es para niños, se puede hacer, bueno, hay un montón de flexibilizaciones en lo que es la parte del marketing, que sabemos que el marketing es súper abusivo, tiene mucha inversión para cooptar sobre todo estas poblaciones vulnerables que desde chiquitos ya tienen decisión de compra. Yo te quería consultar en este caso, María Belén, con las importaciones. Vienen productos de afuera que también tienen etiquetados. ¿Son distintos? ¿Cómo son estos etiquetados? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Argentina se va a amoldar a ese etiquetado para poder igualarlo o cómo va a ser? No, cuando uno tiene que importar, el país que está llevando el producto a ese país destinatario tiene que adaptarse a la normativa a donde lleva su producto. Bien. Si nosotros, por ejemplo, le mandamos un producto a Chile y Chile tiene su propio etiquetado frontal desde el 2016, Argentina adapta el envase para que Chile lo pueda vender con las normativas chilenas. Lo mismo pasa cuando nosotros compramos. Si compramos, si se importa un chocolate, ¿no?, suizo, Suiza tiene que adaptarse a las normativas nuestras. Esto no ha sido un impedimento nunca. De hecho, el comercio nunca se vio debilitado por el tema del etiquetado frontal, porque hay un montón de países de la región, incluso del Mercosur, que ya tienen etiquetado frontal de años anteriores a nosotros. Nosotros somos el último país que lo tuvimos y hasta ayer era la mejor ley de la región, era la superadora. Ah, sí, era la mejor, era superior a las otras que se habían implementado antes, quizás porque corrigió Sí, también porque la de la anterior. se van tomando las experiencias, Claro, ¿no? eso. Por ejemplo, Chile no marcaba edulcorantes y se vio de que como las empresas tenían mucho exceso en azúcar, pasaron todos sus productos a tener un montón de edulcorantes. Entonces nosotros tenemos una leyenda que advierte que hay edulcorantes y que no se recomiendan en niños. Hay muchas experiencias aprendidas de los países de la región y como nosotros fuimos el último, en el 2021, tenemos todo eso e incluso se hizo esta ley que yo les decía que es integral, que abarca las compras públicas, que abarca los entornos escolares, que abarca el marketing. Por eso otros países nos están viendo a ver cómo lo estamos implementando y con esto de hoy estamos haciendo un retroceso tremendo. Quería preguntarte si además en otros países europeos o países de los denominados, entre comillas, primer mundo, ¿cómo manejan esto de la ley de etiquetado frontal? Están empezando a haber discusiones para ver si lo pueden implementar. En algunos países los etiquetados son opcionales, ¿no? Como que las industrias se autorregulan. Esto ya hay un montón de evidencia a favor de que no funciona la autorregulación de las industrias porque como es optativo te muestran lo que quieren básicamente. Y hay otros países que han tenido mucho lobby de las industrias y las industrias han creado su propio etiquetado, se llama Nutri-Score, no sé si alguna vez lo vieron, tiene los colores del semáforo y tiene de las letras A a la D. Sí. Entonces es una combinación de que tiene mucho de algo, poco de aquello y es confuso para el consumidor y terminan estando en al mismo nivel una gaseosa que un aceite de oliva. Empiezan a haber confusiones de ese etiquetado, pero bueno, está hecho por la industria a favor de la industria y sabemos que las industrias, la mayor parte, sobre todo de las que están acá, son multinacionales y están en todo el mundo y venden los mismos productos acá o en Japón. Como profesional y especialista en esto, ¿qué crees que debemos modificar en esta ley? Más allá de estos cambios que se hicieron en el día de hoy. ¿Hay cosas por mejorar en nuestra ley, en la de Argentina? A ver, siempre para mejorar una normativa lo que hay que tener es tiempo de implementación y juntar evidencia científica que lo justifique. Claro. Hasta el momento la evidencia científica que tenemos del propio Ministerio de Salud, de organizaciones de la sociedad civil, de UNICEF, de organismos internacionales, de acá, desde que tenemos nuestra ley, es todo a favor. Es que la gente conoce la ley, que la gente entiende la ley y que la gente ha cambiado el patrón de consumo de un producto que tenía 4 sellos a otro que tenía 2 o otro que no tenía o a una fruta, no sé. Bien. Pero tenemos evidencia a favor de que funciona. Entonces, para sentarnos a discutir, necesitamos evidencia que nos muestre a ver cuál es la pata floja, por qué no está funcionando, pero con 1 año y medio de implementación, sin fiscalización suficiente, sin monitoreo, con cambio de gobierno. Con cambio de gobierno hay
artículos que directamente no están implementados, no podemos darnos a cambiar algo porque sí, a puertas cerradas, sin un debate público, sin involucrar a sociedad civil, academia, a alguien. Como sucedió en su primer momento cuando se discutió este tema, ¿no? Claro. Claro, cuando se discutió era a nivel legislativo, hubieron reuniones informativas en donde participaba sociedad civil, expertos, industria también, o sea, fue muy abierto, fueron varias reuniones, fueron 4 comisiones que lo trataron, se trató en 2 cámaras de senadores y de diputados, la discusión llevó años, hubo mucho lobby también por detrás, pero en este caso fue de un día para el otro donde se le dieron unas super competencias a ANMAT, quedó desdibujado el Ministerio de Salud y salió esto, que no tiene justificación alguna. Bueno, hablábamos con María Belén Núñez, ella es licenciada en nutrición, sobre estas modificaciones que hubo hoy en el boletín oficial. Te saco un poquito de ahí. Imagino que recibiste muchas consultas entre las fiestas, ¿no? Qué problema que son las fiestas para los argentinos, entre lo que comemos y no. Quedan muchos días para el detox, porque falta toda la despedida de el fin de semana, claro. Año nuevo. ¿Cuándo llega el detox? No, bueno, desterremos un poco la palabra detox. Bien. Sabemos que las fiestas son como mucho 4 días, y sumamos 24, 25, 31 y primero. Y fin de semana. La verdad es que tenemos que poner en prioridad lo que hacemos el resto de los días. Días completos, semanas, meses, años, décadas, si queremos. Y recién ahí poner en la balanza qué hicimos con nuestra vida en ese lapso largo, no en comidas particulares que están hechas para disfrutar, para compartir, para reivindicar tradiciones, para probar recetas que quizás no comemos todos los días. ¿Se pueden mejorar la alimentación de la fiesta? Sí, podemos implementar nuevas ensaladas, nuevos postres que incluyan frutas. O sea, hay formas de hacer unas fiestas más saludables si queremos, pero sí tratar de darle el valor a que lo compartido a veces tiene nos colabora con la salud mental, ¿no? Y si al día siguiente estamos con culpa o hacemos cosas muy restrictivas, ayunos súper largos o dietas súper extremas, no es saludable para nada. Si nos sentimos pesados, bueno, aumentemos la hidratación a base de agua, no bebidas endulzadas ni alcohol, y aumentemos la cantidad de frutas, verduras. Justo estamos en verano y hay un montón de variedad de frutas y verduras que colaboran con eso. Así que no entrar en la desesperación y valorar el encuentro y la comensalidad, que en días y etapas como la que estamos viviendo se necesita mucho. Excelente, a mí esta respuesta, María Belén. Sí, disfrutar en familia, con amigos, con quien quieras estar, disfrutar el momento, que es salud mental también, y aprovechar para pensar también que cuando tenés que cuidarte es durante todo el año. Durante todo el año. Prestemos atención a lo que hacemos durante todo el año, dejemos no solamente en la fiesta. Dejemos la culpa de lado. Un poquito de lado, ¿no, Mili? Sí, claro. La dejamos a un costadito y a hidratarse bien. Siempre es importante, ¿no? Lo de hidratarse. No con cerveza, Juanchi, ya te dije. No con cerveza. Yo no cerveza me voy a... no. Prometo, mate tampoco. No. Agua. Es verdad, prometo no hidratarme con cerveza. María Belén, ¿dónde te podemos seguir? En Fundación Sanar, es la fundación que presido, así que ahí van a ver todo el contenido que estamos haciendo para defender la ley y otras políticas alimentarias que tenemos en agenda también. Excelente, felicitaciones. Gracias. María Belén, te mandamos un beso muy grande y bueno, que siga esta batalla porque bueno, parece que la de hoy fue allí un poco controversial, ¿no? Lo que se planteó desde el gobierno. Tal cual. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, a ver, Teresa, ¿qué nos querés contar? Levantaste la mano ahí. Sí, Jorge, muy poéticamente, como corresponde a una poética, quiero hacer una crítica. Años de discusiones para que venga un loco hijo de remil putas y en un segundo borre la ley. ¿Les gustó mi poema? No se entendió mucho. No fui clara. Mucha metáfora utilicé. No, realmente estoy muy indignada porque yo seguí toda la lucha que se hizo para que se consiguiera el etiquetado frontal. Y con todos los cursos que estoy haciendo de alimentación me desasné de muchas cosas, que creíamos comer sano y que, no sé, qué sé yo, las galletas de arroz que parecen Tergopol,
no aportan nada de fibra, por ejemplo, y a mí me encantan, pero bueno, yo las comía pensando que a la vez me estaba alimentando y cuidando, porque tengo muchos problemas intestinales. No sé, me desasné en un montón de cosas. Las criollitas que las tenía por sanas, mi hijo un día, yo no puedo leer la composición por la letra chiquita, y mi hijo un día leyó y me dice, mamá, dice lo mismo que te comas una criollita que te comas una Oreo, tiene grasa animal, bueno, me leyó todos los ingredientes. Me siguen gustando las criollitas y de vez en cuando me doy el gusto de comer unas Oreos, ¿no? Porque bueno, también no quiero ser la más sana del cementerio, pe- pero es bueno saber que como una Oreo y sé lo que estoy comiendo, y que como una criollita y sé lo que estoy comiendo. Yo elijo, no es que Claro. no voy a Sí. comer porque me pongan una etiqueta que diga exceso en grasa, exceso en esto, exceso. La como igual, pero sabiendo lo que como, haciéndome yo responsable de lo que como. Tal cual. Bueno, De eso trata, Teresa, tal cual, tal cual. De eso trata un poco la ley. Y como dijiste vos, por arte de magia, y justo clarísima. en diciembre, vieron que en diciembre ocurren, de repente, Sí. ¿quién se acordó de esto? Nadie, porque la verdad que apareció de la noche a la mañana el cambio de ley, así, pero de forma eh, rapidísima, ¿no? Porque ocurrió en un ámbito muy concreto. Y bueno, lo que decía la especialista, la nutricionista, con toda la razón, desvirtuó el sentido de la ley en gran parte de esto. ¿Por qué? Porque los alimentos naturalmente ya vienen con una carga de elementos críticos, en más o en menos. Esto que dio ejemplo ella tranquilamente con los productos cárnicos o los productos lácteos que vienen con cierto nivel de grasa ya en sí mismo de los alimentos naturales de origen animal. Y eso es lo que la ley hablaba de poder sumar los elementos críticos que contiene el alimento de forma natural, más lo que le agrega el elaborador para poder cuantificar y sepamos realmente qué estamos incorporando. Eso se modificó en un abrir y cerrar de ojos. A ver, Liliana, ¿qué nos querés contar? Claro, era mi duda a ver si lo había entendido bien con lo del yogur entero. O sea, ya el yogur entero tiene un exceso en grasas. Eso ya no va a aparecer más, y si es de vainilla va a aparecer exceso en azúcar. O sea, lo de la grasa ya no aparece más. Perfecto. Y Sí, uno yo por lo menos me fijaba y siempre compraba, digamos, menos octógonos, digamos. Y sí lo que había visto de granis, yo no sé si se ve que estas tipo no, cerealitas de cereal de granis que no tenían nada. Entonces, como no vi nada, pero bueno, este estaban desde el año pasado ya, antes del cambio de la ley. Y otra cosa que viendo a esta nutricionista, había escuchado a otra, yo no recuerdo si por la televisión o en algún reel o de una noticia, no recuerdo bien dónde, que ella daba que no había habido muchas modificaciones. Y a mí me pareció raro, teniendo en cuenta, con la poeta que habló recién, con este tipo de gobierno. Pero bueno, ahora escuchando a esta licenciada, bueno, se entiende, digamos, mucho más las modificaciones. No, esto era esa duda. bien, sí, y muy bien enfocado porque ella, este era un programa de radio en Santa Fe que le hacían un reportaje y muy bien enfocada, por eso me gustó compartirlo con ustedes porque lo explicó muy rápidamente, más allá de la lectura que uno puede hacer las modificaciones, a veces la misma escritura de la normativa, uno por más que la lea no siempre alcanza a comprender el Sí. sentido. Entonces, ella hizo una traducción rápida de que dividió agua, dijo, bueno, ahora ya no vale más todo, que era el todo del quantum que tenía ese exceso, sino que vale solamente lo que le agregan cuando lo elaboran. Y esa elaboración, eso agregado puede dar o no exceso. Puede tener un agregado de azúcar tan perjudicial como era antes, pero ya no va a aparecer el exceso a lo mejor. ¿Por qué? Porque no le suman los azúcares propios en este caso la leche. De lo que vemos como leche fluida, el 88% es agua, el 12% es lo que llaman materia seca, dividido en 3,5 de grasa,
un 3% de, de- de proteína y algo más de azúcares. Y eso es materia seca, 12% de lo que uno ve en la leche fluida. Y ahí uno se puede dar cuenta que ese porcentaje de grasa del 3% no está contabilizado cuando se hace el cálculo con la calculadora de sellos. Y ahí no va a aparecer nunca el exceso de grasa en el yogur y capaz que no aparezca nunca tampoco el exceso de azúcar, depende que le agreguen o cuánto le agreguen. Así que hay tarea para hacer a futuro, tomar nota de estos pequeños detalles para que después rápidamente, así como se dio la modificación de la ley en un santiamén, rápidamente, en la medida que aparezcan personas que tengan mirada crítica de esto, lo puedan rápidamente resolver. Porque en definitiva, esto que apuntaban ustedes, el hecho de mirar y observar y decir, bueno, esto tiene tres, cuatro cosas que me pueden hacer mal. Como dijo Teresa, que me coma una galletita no me va a cambiar la vida y sé que me puedo regular. Eh, si me como un paquete entero, que a lo mejor un paquete entero uno se lo come en 10 minutos, ¿no? Es el paquete chiquito, pero tiene una carga enorme de elementos críticos que inclusive cubren una cuarta parte de las calorías que un ser humano necesita en el día. Y al comer solamente en un ratito, en un ratito que ande dando vueltas por ahí uno con mucho apetito o saciedad, porque además tiene elementos que nuestro cerebro busca sentirlos a partir del sabor y nos lleva a esa conclusión, ¿no? En definitiva. Bueno, ese es el estado actual de la ley de etiquetado frontal nutricional para seguirlo de cerca y a ver si me permiten y podemos ver lo que les comentaba de la plataforma de sellos, de la plataforma, perdón, de la calculadora de sellos, para que lo puedan ver ustedes y si quieren después ver un poquito ya más tranquilos en casa cómo lo pueden probar si tienen ganas de hacerlo. Ahí vamos a verlo. No sé si todos alcanzan a ver. Sí. Arriba, acá en la barra arriba, donde está esta imagen, tiene sellos.admat.gov con belarga.ar barra calculadora, es la calculadora de sellos. Y acá uno puede poner alimento o bebida analcohólica. No sé si alguien tiene ahí a mano un alimento que tenga algún sello. Si quieren hacemos la prueba, si tienen ganas, en este momento. Cualquier alimento que se les ocurra, que ustedes vean que tenga un sello, a modo de... Es muy simple, esto para cualquier consumidor. Y es una... Acá tengo A ver, ¿qué es? excesos en grasas y en calorías. Es un paquete de galletitas de agua. Bien, es un alimento, entonces ya le ponemos alimento, acá nos da la opción alimento o bebida analcohólica, que es lo que tenemos como opción 2. Y la descripción, ¿cómo dice en el rótulo? Galletita, A ver, espere que voy a poner el... Yo no escucho. A ver, Matías. Sácalo. ¿Cómo? ahí nos pide descripción, ¿cómo es el nombre del producto en la parte frontal? ¿Cómo se llama el producto? Galletitas de agua, sándwich. Dice Galletita, bien, mini crackers. galletitas, galletitas de agua, vamos a ponerle. La porción, ahí dice porción, fíjate que debe decir donde está la composición nutricional, donde hay una tabla, en la parte de atrás debe haber una tabla. Tráeme los lentes, neno. Sí, tráeme los lentes, no veo. Sí, no hay problema. Ahí atrás hay una tabla que nos da una serie de datos, que Los son, otros, Mati, los que están arriba del teléfono. en ese sentido hablan de porción, porque en base a la Porción. porción, Ahí, sí, a se ver. calcula. Algunos se dan en cucharadas, en gramos, en mililitros, o rebanadas, depende del producto. Cada empresa, Valor, cadena de azúcares, proteínas, sodio, fibra. No, porción no dice. Valor enérgico, sí, carbohidratos. y porción no dicen cuántos gramos, no.
Sí, tiene que decir. No. Arriba de esa lista, Liliana. Ah, No, sí, dice tres galletitas por porción, 30 gramos. 30 Eso. gramos, sí, 30 gramos, Ah, exacto, bien. arriba Bueno, está chiquitito. sí, sí, no, es un trabajo. Bueno, calorías, ¿tenés el número de calorías que aporta la porción? Hay un dato que dice, están todos como figura acá, están todos Valor detallados. carbohidratos, azúcares, proteínas, grasas, fibra alimentaria, no. Valor de Valor referencia para energético, energético cuánto dice? Son kilocalorías, así que es lo mismo. 133, 133, bien. Azúcares totales, 1,2 gramos. totales Ah, dice no, sí, 1,2 gramos. 1,2 gramos. Azúcares añadidos, 1,1. claro, en teoría acá vemos que tiene 0,1 nada más de origen, lo agregado es 1,1. Grasas totales, 4,1. 4,1. Grasas saturadas, 1,9. 1,9. Esperen que voy más arriba. Sodio, 162. está cargadito de sodio. Edulcorante no, cafeína no, ¿verdad? No. Bueno, repasamos, miramos la calculadora de sellos, el alimento, galletitas de agua, porción 30 gramos, los detalles de cada porción, los valores que dice la etiqueta nutricional. Y acá me pide ver resultados. Vamos a ver qué dice. Y acá vemos, esperen que saco esto. Acá da exceso de grasas saturadas, exceso de sodio por kilocaloría y exceso de sodio por 100 miligramos. Hay sodio en exceso y grasas saturadas en exceso. Y Bueno, ahí, sí, acá el etiquetado está exceso en grasas y exceso en calorías. De sodio no dice, como en otros. perdón, a ver, me fui. En el frente, al menos. Tiene 2 sellos nomás. Bueno, y bueno, ahí nos damos cuenta que lo del sodio, que nos están mintiendo. bueno, Bueno, un hipertenso come varias de estas galletitas todos los días pensando que está comiendo algo sano y la presión por más que se le dispara. Ese es el resultado, ¿no? bueno, Casi ahí nada. la idea no para asustarnos, sino para saber que hay herramientas de cómo verificar que eso realmente sea cierto. De hecho, nosotros lo trabajamos con los estudiantes para que ellos vayan afinando la puntería en el sentido de que se vayan preparando a estas cosas que son muy sencillas, hay que resolverlas. Esta es una herramienta, la calculadora de sellos, que después yo le paso el enlace si quieren para que ustedes Sí. jueguen, si me permiten la expresión, jueguen un poquito, busquen y vean, cotejen y verifiquen ustedes como consumidores si lo que el producto que están consumiendo realmente dice lo que tiene que tener. La calculadora, como vieron, Vamos a la cooperativa con, vamos a la cooperativa con el teléfono y empezamos a hacer sí, sí, lío. a sumar los porcentajes. Pero bueno, Sí, es interesante porque a lo que nos mostró Fernanda y Matías, evidentemente hay un sello que está y el otro que no está, porque el 162 miligramos de sodio es mucha cantidad. No es puede no haber mucho, sodio claro. ahí a la vista. Eh, háganle, háganle- sí, vamos a compartirlo el enlace. Después ustedes, cada uno, si tiene ganas en los tiempos libres, lo pone en práctica con lo que tenga a mano. Es un ejercicio y nosotros como consumidores creo que a veces tenemos que tomar un rol más activo, porque en definitiva, no contra el almacenero del barrio, no digo ir a cascotear al almacenero, pero porque esto va mucho más allá, viene mucho más lejos la historia. No tengas miedo ¿Quién lo que no voy produce? a hacer lío en la Eh, cooperativa. pero además, Hay que ir a cascotear
al productor, digamos, a Sí, Arcor, Y el que se tema es, compró todo Arcor, ahora todo es Arcor, el turrón, la leche, todo Arcor, los caramelos, todo, todo. Yo que le estoy haciendo una campaña en contra, que no quiero comprar nada Arcor, termino no comprando nada de nada, porque todo es Arcor. y bueno, eso es lo que Mermeladas, todo, todo es Arcor. hoy vemos que con respecto a lo que nosotros antes veíamos como marcas, cada marca era una empresa. Y ahora ya puede haber 10 marcas con una sola empresa que los nuclee, un grupo empresario. Pasa con todos los rubros, no solamente en alimentos. Pasa con el sector agropecuario, con el sector inmobiliario, con el sector de la informática, con el sector de la energía. ¿Qué ocurre? Se nuclean porque potencian capitales y buscan consolidarse como sector frente a otros. Conforman lo que se llaman oligopolios, son pocos, pero que potencian claro. y manejan el mercado en un porcentaje muy alto. Pero frente a ese rol inactivo, nosotros si no tenemos actividad como consumidores, estamos muy expuestos a tener que aceptar lo que aparezca, ¿no? No tenemos opción. Por eso estos tiempos, Elimina la competencia y como sí. dijiste, es una encerrona, porque no vamos a comer esta masita, vamos a comer la otra marca. Resulta que son los mismos dueños. Y en la jerga o en el sector alimentario, si ustedes hablan con alguien que esté muy vinculado al sector alimentario, sobre todo nutricionistas en particular, algunos laboratorios también que están vinculados a una mirada distinta en cuanto a la alimentación, al famoso danonino Mm. de la Serenísima, le llaman los especialistas ahí, los que son críticos, ¿no? Respecto al producto, le llaman daño niño, porque en realidad es un producto que fue elaborado y en aquellos tiempos, de hecho tenemos una compañera en la universidad que ella misma contaba su autorreferencia con respecto al daño niño. Es bajita de estatura, entonces se acordaba, debe tener quizá 40 años ahora, ¿no? Más o menos, digo, pensando en una edad promedio. Y ella contaba, cuando salió este tema del danonino, contaba que la mamá le daba a ella danonino para que ella crezca. Y bueno, su mapa genético, por más que le haya dado litros y litros de danonino, no iba a crecer más que lo que pudo crecer, porque su mapa genético ya estaba configurado, que iba a Claro, tener, sí. porque se alinearon los planetas para que sea de esa forma. Y ella misma ahora es nutricionista, está en la carrera de nutrición que tenemos en la universidad y se ríe cuando lo cuenta como anécdota de autorreferencia respecto a algo que ella fue como testigo, la mejor publicidad que puede dar alguien que consumió pensando el por qué le compraban para que en teoría que crezca. Porque había publicidades llevadas adelante por personas con mucha ascendencia sobre el público, locutores, periodistas, personajes famosos que vieron, lo vemos en determinados lugares que publicitan cosas los que son famosos. Entonces la gente dice, si lo dice tal o cual, pero yo me acuerdo de la referencia del famoso Silvio Soldán con la persona que estaba, que le promocionaba en el programa, después la justicia intervino y demás, pero se acuerdan que él promocionaba cosas que habían causado muerte. ¿Quién, La perdón? Silvio Soldán, ¿se acuerdan Ah, cuando sí. publicitaba en su programa de radio y demás? Por más allá que lo publicite, no tiene la responsabilidad que el locutor, pero obviamente era Silvio Soldán, era una voz reconocida, la cual no es que todo el mundo lo seguía, pero si él lo decía, tenía cierta confianza en lo que él decía, era garantido para que se pueda tomar, consumir o hacer, pero no siempre es así. Y generalmente buscan personajes con ascendencia. En el caso de la Serenísima, siempre me acuerdo Pancho Ibáñez, un locutor muy conocido, Mm. que también en aquel momento, por la osteoporosis que atravesaban muchas mujeres, la publicidad de la empresa era consuman leche, así fijan calcio. Con el tiempo, la historia de la medicina, de la salud, de la investigación dio como resultado que muchas mujeres tenían celiaquía y por más que hayan tomado litros y litros de leche, no iban a modificar su condición si no dejaban de consumir gluten. No era por tomar leche que iban a estar mejor de osteoporosis. La osteoporosis tenía que ver con celiaquía. Así que es muy peligroso y la publicidad, que es la parte que, como decía la especialista recién en el video, no se trabajó todavía, porque la parte publicitaria no puede haber
un producto en una escuela, en un kiosco de escuela, que tenga al menos un sello de advertencia. No podría haber en la escuela. Jorge, Sí, perdón que te corte. Y lo otro peligroso, dice que estamos con el teléfono y vemos Facebook, mucho o poco, ¿viste? Bueno, y la propaganda de las pastillas, pastillas para el reuma, pastillas para esto, pastillas para el otro, y a través de un personaje, y la gente compra y no sabe si le hace bien, si le conviene, si lo tiene que tomar, todo es sí, propaganda. sí, sí. Pero bueno, acá estamos, poco para difundir, no para hacer propaganda, sino para difundir, ni hablar mal ni bien de nadie, simplemente de tratar de poner información para que ustedes después puedan buscar, indagar e informarse un poquito más. Si les parece, le vamos a compartir el enlace de la calculadora de sellos para que Ujú. cuando quieran, Sí, puedan, y tengan ganas Bien, de practicar y sí, jugar un cómo no. poquito. Es un ejercicio que una vez que lo hagan, después la semana que viene compartimos y nos cuentan a ver cómo les fue y qué descubrieron. Y si les Bien, parece, le compartimos los enlaces de los videos que están en YouTube, de los que vimos, que son bien, cortitos, pero por ahí para verlos sí, tranquilos después. sí. Así que hasta acá llegamos, y los que el jueves o quienes quieran participar el jueves, si tienen ganas, después Ludmila, si estás por allí, le va a compartir el enlace del jueves para que se puedan sumar. La invitada nuestra va a ser Ana Niño, Ana de nombre, Niño de apellido, veterinaria, especialista en quesos, y nos va a hablar sobre el rol de las mujeres en la elaboración de quesos artesanales. El famoso queso Amblayo también, que tiene mucha historia. Bueno, ella está dedicada al tema de quesos artesanales. Eh, Así que puntualmente la invité porque la conozco y es una persona que nos va a aportar seguramente mucho para enriquecernos un poquito más. Así que para los que podamos vernos el jueves, nos encontramos el jueves a las 14, y para los que no, nos vemos el próximo martes Bueno. a las 14 horas. Muchas gracias. gracias, No, Jorge. gracias, Gracias. Jorge. Buena semana. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.